A ver, vamos a hacer algo un poco distinto hoy. Pensemos en esto como una especie de investigación forense sobre Tesla. La idea es olvidarnos por un momento de lo que se dice, de las promesas, y usar sus propios datos financieros como si fueran pistas para descubrir qué es realmente la compañía a día de hoy. Para entender lo que pasa ahora, tenemos que rebobinar un poco. Vayamos a 2022. En aquel momento, el discurso de la empresa era de un dominio absoluto. Tesla era el rey indiscutible de los coches eléctricos y su crecimiento parecía algo imparable, casi como una ley de la naturaleza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Si todo era tan perfecto, ¿por qué de repente parece que están, sacrificando su negocio más rentable? Esta contradicción es, digamos, el punto de partida de toda nuestra investigación. Pues venga, vamos con la primera parte de la investigación, la historia oficial, la que nos contaban a todos. En 2022, el plan parecía clarísimo. Tanto la narrativa como el dinero apuntaban a una sola cosa: dominar la fabricación, construir más coches que nadie de la forma más eficiente posible. Y todo el capital iba a eso, a levantar gigafábricas enormes. Y sin embargo, si saltamos a día de hoy, nos encontramos con esto. Una disonancia total. Públicamente el mensaje es que Tesla ya es una empresa de inteligencia artificial y robótica. Pero si miras los números, la realidad es que el negocio de toda la vida, el de vender coches, sigue siendo el que paga todas las facturas de esa nueva y carísima ambición. Vale, la primera pista de que la historia oficial hacía aguas, la primera grieta seria, la encontramos donde más duele, en la rentabilidad. Un colapso bastante silencioso, pero muy, muy dramático en los márgenes de beneficio. Fijaos en esto, estaban en la cima. En 2022, Tesla sacaba unos márgenes brutos en su negocio de coches de más del 25%, una barbaridad. Eran los líderes indiscutibles del sector, la prueba de que su método de fabricación era superior. Y ahora, mirad esto. Un desplome. Estamos hablando de que ha caído hasta cerca del 18%. Una bajada tan bestia y tan rápida no es una simple mala racha, ¿eh? Es una señal de que algo fundamental ha cambiado en el negocio. Y necesita una buena explicación. Claro, la pregunta es, ¿y cómo justificas algo así? Pues aquí es donde el lenguaje que usa la dirección se convierte en una pista clave para nuestra investigación. La narrativa ha ido cambiando para, de alguna manera, encajar con esta nueva y peor realidad financiera. Es que es casi una cronología de excusas, si nos fijamos bien. En 2022 el problema era externo. La falta de chips frenaba un crecimiento que según ellos era infinito. En 2023 la culpa era de la economía global, de los tipos de interés. Y ya en 2024 el discurso cambia por completo. Ahora los coches no son tan importantes, ahora somos una empresa de inteligencia artificial. Pero la cruda realidad, la que no se dice en las llamadas con inversores, es esta. Esos márgenes se sacrificaron porque tuvieron que bajar los precios. Y bajaron los precios para poder vender los coches que se les acumulaban. O sea que la famosa demanda infinita era sencillamente un mito. Entonces, si ya no están exprimiendo al máximo el negocio de los coches, ¿a dónde se está yendo todo ese dinero? Pues la respuesta es una apuesta. Una apuesta gigantesca y casi a ciegas por la inteligencia artificial. Y la prueba del delito, por así decirlo, la tenemos aquí, clarísima en este gráfico de inversión. Es que no hablamos de un pequeño cambio, es una reasignación masiva de capital. El dinero está dejando de ir a las fábricas de coches para comprar miles y miles de los carísimos chips H100 de Nvidia y para construir centros de datos gigantes. Es un cambio de prioridades radical. Y tenemos que entender qué significa esto de apuesta binaria. No es una inversión normalita, es una jugada de todo o nada. O sale espectacularmente bien o sale espectacularmente mal. Es el tipo de riesgo que asume una startup o un fondo de capital riesgo, pero aquí se está financiando con el dinero de un negocio ya establecido, el de los coches. Y aquí vemos una de las contradicciones más flagrantes de todas. Es el día y la noche. Por un lado, en las llamadas con inversores, se habla de la conducción autónoma total con una confianza arrolladora, como si fuera inevitable y estuviera a la vuelta de la esquina. Y por otro, en los documentos legales, el lenguaje es súper cauto, lleno de peros de advertencia sobre la incertidumbre y las regulaciones. Se apuesta el dinero como si fuera a pasar mañana, pero los abogados se cubren las espaldas por si no pasa nunca. Y claro, esta apuesta tan enorme, tan de todo o nada, se vuelve todavía más arriesgada si tenemos en cuenta los peligros que no suelen mencionar en la historia oficial. Las fragilidades ocultas del sistema. Es que, si rascamos un poco, vemos que los cimientos de todo este plan tienen algunas grietas importantes. Por ejemplo, una dependencia geopolítica brutal de China.
Más de un tercio de sus coches se venden allí. Luego, una dependencia cada vez mayor de materias primas como el cobre, que todo el mundo necesita para sus centros de IA, lo que va a crear una competencia feroz. Y, para rematar, cuellos de botella en la cadena de suministro, como el del grafito, que tienen fechas de caducidad. Cualquiera de estas cosas podría hacer que todo el plan se viniera abajo. Y en medio de todo este lío, de esta apuesta por el futuro, resulta que la parte más olvidada de la empresa es la que está dando los mejores resultados. Es una ironía tremenda. Mientras todos miran a la inteligencia artificial, el negocio de energía ha crecido un 52% y tiene unos márgenes del 30,5%. Es en realidad el ancla silenciosa que está aguantando el peso de toda la apuesta. Bueno, pues ha llegado el momento de juntar todas las piezas del puzzle. Vamos a poner todas las pruebas sobre la mesa y a ver cuál es el veredicto final de esta investigación sobre la doble identidad de Tesla. Este sería nuestro resumen final, nuestro tablero del detective, por así decirlo. La promesa de crecimiento en coches resulta sospechosa si vemos que no invierten tanto en fábricas. La de los márgenes es directamente contradictoria con los datos. La apuesta por la IA, eso sí, está alineada. El discurso y el dinero van de la mano. Pero lo más curioso es que el rendimiento del negocio de energía es, de lejos, superior a la atención que recibe. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta que queda en el aire es inevitable y define todo el debate. ¿Estamos viendo una empresa de coches que atraviesa una crisis de demanda y rentabilidad? ¿O hemos presenciado su transformación en algo totalmente distinto? Una especie de fondo de inversión de alto riesgo, donde cada coche vendido es en realidad el dinero para comprar un billete de lotería que podría cambiar el mundo o no valer nada.